Bien, entonces ya estoy aquí nuevamente en JupyterLab y vamos a crear pues un cuaderno nuevo para la sesión de práctica del día de hoy. Entonces vamos a crear el cuaderno nuevo y vamos a iniciar como siempre colocando unos títulos en Markdown para identificar cuál es el título de este cuaderno de programación. Entonces vamos a trabajar en este cuaderno, con gráficos de barras en Python. Gráficos de barras y circulares o de pastel en Python. Ese va a ser entonces el tema de este cuaderno de programación. Y vamos a colocar acá también como Markdown. Vamos a colocar un segundo título que se va a llamar gráfico de barras verticales. Ok, voy a colocar un tercer bloque de Markdown donde vamos a colocar un párrafo y vamos a poner lo siguiente: el gráfico que aparece a continuación muestra los porcentajes de uso de diferentes lenguajes de programación según statistics o statics.com, creo que se llama, ahora revisamos, en 2019, por parte de programadores web a nivel internacional. Ok, entonces voy a darle play acá. Internacional, aquí me equivoqué. Internacional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mostrar en el siguiente gráfico? Bueno, básicamente lo que vamos a mostrar, como dice ese párrafo, es los porcentajes de uso de diferentes lenguajes de programación según statics.com en 2019. Esos datos yo los tengo en esta tabla que ustedes ven acá. Se llama Statista la fuente, perdón, ahora lo corregimos. En esta tabla nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diferentes lenguajes de programación y tenemos el porcentaje de uso de cada uno de ellos según esa fuente que se llama statista.com en 2019, en enero de 2019. Entonces vean que Python es evidentemente el lenguaje de programación que está siendo más utilizado, según esta fuente, para lo que es programación en línea. Ok, después le sigue Java, después le sigue JavaScript y así todos los demás. Vean que aquí está también MATLAB, que es otro lenguaje de programación que ustedes van a utilizar mucho más adelante, eso espero. Lo que pasa es que no está entre los primeros lugares, ¿verdad? Más bien está entre los últimos con un 2.04, pero eso es porque es un lenguaje de programación más específico para áreas de ingeniería. Ok, entonces lo que vamos a hacer es presentar los datos de esta tabla como un gráfico de barras. ¿Por qué? Porque en un gráfico de barras pues se ve esto más claramente, esta misma información, pero se ve más claramente en un gráfico de barras. Entonces, vamos a ir a crear ese gráfico aquí en Jupyter. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es importar las librerías. Muy importante. Import. Vamos a importar primero matplotlib.pyplot as plt, ¿verdad? Lo vamos a insertar como plt. Ese va a ser el alias. Vamos a importar también NumPy
y lo importamos con el área de np. Muy importante hacer esto al inicio, ¿verdad? Importando las librerías. Ok, ya tenemos las librerías. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear las series de datos. En este caso tenemos una única serie de datos. ¿Qué significa una única serie de datos? Que únicamente hay un valor asociado con cada uno de estos, con cada una de estas entradas. Cada lenguaje de programación lo que tiene asignado es un porcentaje de uso, nada más. Entonces a esto se le llama una serie de datos, correspondiente a estas etiquetas. ¿Qué etiquetas? Pues simplemente lo que indican es un lenguaje de programación, es una, una etiqueta identificando a cada uno de los lenguajes de programación. Perfecto, entonces vamos a crear la serie de datos para nuestro gráfico, para el gráfico de barras. Entonces voy a crear un arreglo que se va a llamar lenguajes. Y va a ser un arreglo, ok, va a ser una secuencia. Vean qué interesante, yo puedo utilizar incluso secuencias en los gráficos de barras. Les voy a mostrar cómo. O listas, en este caso, yo puedo utilizar una lista. Yo puedo crear entonces, mi lista va a tener las siguientes etiquetas: Python, Java, que es la que sigue. Después sigue JavaScript. Luego sigue C#, que es otro lenguaje de programación. Le sigue PHP. Luego vamos a tener C o C++, que también es un lenguaje de programación que ustedes podrían eventualmente encontrar en el resto de la carrera. También está el lenguaje de programación R, que tiene como una concentración más hacia la parte estadística. Hay mucha gente que también lo está utilizando actualmente. Tenemos Objective C, otro lenguaje de programación. Vamos a tener Swift. Luego le sigue en mi tabla MATLAB. Y en penúltimo lugar está TypeScript. Y de último está Ruby. Ok, esos son mis lenguajes de programación. La lista de etiquetas con los nombres de los lenguajes de programación, muy importante. Y luego vamos a crear este otro arreglo con los porcentajes de uso. Entonces ese arreglo se va a llamar porcentaje de uso. Y ese arreglo sí va a tener que ser un arreglo en NumPy. Entonces lo vamos a definir como nparray. Y curiosamente para los gráficos de barras vamos a ocupar nada más un único par de paréntesis cuadrados para los arreglos numéricos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que colocar en orden, siguiendo el mismo orden que utilizamos para colocar las etiquetas. Vamos a seguir ese mismo orden para colocar los porcentajes de uso correspondientes a cada uno de los lenguajes de programación. Entonces el primero era 25.95%, ¿verdad? El segundo es 21.42%. El tercero 8.26%. 7.62%. 7.37%. 6.31%. 4.04, 3.15, 2.56,
2.04, 1.57 y finalmente 1.53. Para que el gráfico de barras nos funcione, el número de elementos en la serie tiene que coincidir con el número de elementos de las etiquetas, ¿verdad? Muy importante porque si no, no nos va a funcionar bien el gráfico. Entonces a eso le llamamos nosotros una serie de datos. Tenemos etiquetas para el eje X, vamos a mostrar las etiquetas en el eje X y vamos a mostrar las alturas de las barras, van a ser todos estos números que tenemos en este otro arreglo. Podemos crear también un arreglo auxiliar, eso pues depende de ustedes si lo quieren utilizar, que le voy a llamar posición. Ya vamos a ver para qué funciona posición. Traten de no utilizar tildes al llamar o al ponerle nombre a las variables, ¿verdad? Porque el problema es que a veces a uno se le olvida la tilde, o está uno en una computadora que no tiene tilde, o el navegador no lee las tildes, y eso se puede prestar para confusiones a la hora de ejecutar el código. Entonces vean que yo, por ejemplo, trato de no utilizar tildes en los nombres de variables. Sí podemos utilizar tildes en las etiquetas, en los mensajes, en todo eso, porque ahí sí no hay tanto problema, pero a la hora de llamar variables es mejor no utilizar tildes. Yo voy a crear un arreglo que se va a llamar posición, y ese arreglo va a ser un np.arrange. Estamos creando un vector en un rango, ¿verdad? Y eso va a tener como número de elementos la longitud de mi arreglo o de mi lista lenguajes. Entonces va a tener el número de elementos, va a tener una secuencia que va a empezar desde 0 y va a terminar en el número de elementos que tiene la lista de etiquetas. Ok, entonces con esos tres arreglos ya podemos pasar a construir el gráfico, creando el gráfico de barras verticales. Luego vamos a ver el equivalente con barras horizontales, que también lo podemos hacer. La función es plt.bar. Esa es la función básica de la librería que nos permite crear un gráfico de barras. ¿Qué recibe como parámetros aquí adentro de los paréntesis? Bueno, va a recibir primero, yo voy a utilizar el vector de posición. Luego van a ver ustedes pues cuál es la diferencia. Voy a utilizar posición, luego voy a utilizar las alturas de cada una de las barras que vienen dadas por porcentaje de uso, que es un vector también, ¿verdad? Y luego le vamos a agregar unos argumentos adicionales a este gráfico para que ustedes lo vean. Entonces, voy a ejecutar este segmento de código nada más para que ustedes vean cómo se empieza a formar el gráfico de barras. Entonces voy a correrlo por acá y vean aquí lo que me empieza a aparecer. Entonces vean que en el eje X lo que tengo es nada más un identificador numérico para cada uno de las barras, empezando desde la 0 y terminando en la 11. ¿Ok? Eso es porque yo estoy utilizando posición como vector o como elemento para ajustar cada una de las barras en el eje X. La altura de cada barra sí está coincidiendo con los valores que nosotros pusimos aquí en el vector de porcentaje de uso. ¿Ok? Vean que las barras me aparecen por defecto en azul y que me aparecen por defecto centradas en cada una de las posiciones. Entonces ahora veamos unos comandos adicionales. ¿Cómo hago yo para que me aparezcan las etiquetas de los nombres de cada uno de los lenguajes de programación acá en el eje X? Bueno, eso lo podemos hacer con una función que se llama plt.xtics. Cada uno de estos números acá, identificando a cada una de las barras,
se le llama en programación o en graficación un tick. Y si son del eje X, pues son los ticks del eje X, ¿verdad? Ahorita lo que tenemos son números, son los elementos que están en este vector que se llama posición. Pero yo puedo hacer coincidir esos elementos de posición con los elementos de mi lista que están aquí arriba. Entonces yo le voy a decir plt.xticks posición, lenguajes. Es decir, hacemos coincidir las posiciones en X con cada una de las etiquetas que yo tengo en la lista de lenguajes. Ok, entonces vamos a ejecutar esta parte del gráfico y vean que ahora me aparecen las etiquetas acá. Lo que pasa es que me aparecen todas comprimidas, como ustedes pueden ver acá. Entonces vamos a hacer un arreglo para que me aparezcan mejor. Bien, entonces vamos a ver algunas formas en las cuales podemos mejorar la apariencia del gráfico para que este texto o las etiquetas no nos queden aquí, digamos, todas apelotadas en la parte inferior del gráfico. Vamos a utilizar primero una función adicional que se va a llamar plt.figure y entre paréntesis como argumento vamos a colocar figSize igual, y aquí como una tupla le vamos a dar nosotros las medidas en pulgadas que nosotros queremos para nuestro cuadro de gráfico. Por ejemplo, voy a utilizar 12 pulgadas para el eje X y 6 pulgadas para el eje Y. Eso va a ser lo que va a medir el gráfico de alto en el eje X y de ancho, de alto en el eje Y y de ancho en el eje X. Están en pulgadas, ¿verdad? Y uno puede pues eventualmente probar para ver cuáles medidas pues se ajustan mejor a las etiquetas que nosotros tenemos en el gráfico. Entonces vean que yo voy a ejecutar esto, voy a ejecutar esta instrucción antes que la instrucción del gráfico, para que entonces cuando nosotros creamos el gráfico de barras, ese gráfico de barras se ubique en este cuadro de gráfico que nosotros estamos configurando de esta manera. Entonces la clave o la función figure hay que llamarla antes de que nosotros grafiquemos los datos. Ok, entonces voy a ejecutar este pedazo de código para que ustedes vean los cambios. Entonces vean que ahora el gráfico pues es más grande, tiene dimensiones más grandes y ahora eso nos permite mostrar las etiquetas de mejor manera en el eje X. Sin embargo, vean que también se me está mostrando este texto cada vez que yo ejecuto el código. La forma más sencilla en la que nosotros podemos evitar que Python nos esté mostrando toda esta información que no necesitamos antes de generar el gráfico es colocando la función plt.show y entre paréntesis no le damos ningún argumento. Esta función se utiliza al puro final cuando ya nosotros vamos a mostrar el gráfico en pantalla, de tal manera que entonces Python no nos va a estar mostrando este texto, sino que nos va a presentar directamente el gráfico que nosotros hemos creado. Entonces ven que si yo ejecuto de nuevo, me aparece el gráfico únicamente sin el texto que estaba apareciendo antes. Ok, vamos a ver otros detalles, otros argumentos con los cuales podemos personalizar aún más este gráfico que tenemos acá. Yo voy a colocar un par de argumentos adicionales en la función plt.var que va a ser align igual center con minúscula y voy a colocar el argumento alfa igual 0.5. Ok, ¿qué hacen esos dos argumentos? Align lo que cambia es la alineación de la barra con respecto al tick, ¿verdad? Que en este caso por defecto está en el centro, pero uno lo podría cambiar si uno quisiera. Alfa lo que cambia es la solidez del color que nosotros estamos utilizando para las barras, ¿verdad? Nos lo vuelve más claro o más oscuro. Ok, entonces voy a ejecutar este pedacito de código para que ustedes vean los cambios. Ven que con alfa.5 me aparece la barra en un color más claro, digamos en un color azul más claro. Y con center, bueno, por defecto
como les decía, la barra siempre va a aparecer en el centro, pero ustedes lo pueden cambiar si ustedes quisieran. Ok. Por ejemplo, la otra opción sería cambiar de center a edge, que es, digamos, borde. Nos va a alinear la barra al borde de cada uno de los ticks, ¿verdad? Cada uno de los puntos que está utilizando como referencia para colocar las barras. Entonces vean que donde yo lo ejecuto, me cambia la posición del tick al borde de la barra, ¿verdad? Entonces, en un gráfico de barra lo normal es utilizarlo en el centro. Entonces usamos center, que es el que aparece por defecto. Si ustedes no utilizan la clave align o el argumento align, les va a aparecer siempre en el centro, ¿verdad? Entonces aquí está el tick en el centro de la barra. ¿Qué otra cosa podemos agregarle? Podemos agregarle aquí un comando adicional o un argumento adicional que se va a llamar color. Y voy a ponerle, por ejemplo, G. ¿Qué pasa cuando utilizo G? Cambio el color de la barra y lo pongo en verde, ¿verdad? Igual está, digamos, influenciado por este alfa. Si ustedes le ponen el alfa 1 o no ponen alfa, pues se vería el verde más sólido que se tiene acá. Pero entonces el argumento color lo que hace es que cambia el color de las barras. En Python tenemos esta gama de colores que está aquí en esta tabla, digamos que podemos utilizar en las gráficas o en las barras, ¿verdad? B significa azul, G significa verde, R es rojo, C es cian, M es magenta, Y es amarillo y K negro, y tenemos también W, que sería blanco. Entonces ustedes pueden escoger entre esos colores acá para cambiarle el color al gráfico. Yo lo voy a dejar en verde para que ustedes vean pues que se puede cambiar el color de la barra. Luego, ¿qué más podemos agregar? Podemos agregarle las etiquetas a los ejes, ¿verdad? Si nosotros queremos, podemos utilizar plt.xlabel para colocarle una etiqueta al eje X, que el eje X podría ser lenguaje de programación o lenguajes de programación. Y vamos a ponerle también una etiqueta al eje Y. YLabel sería entonces porcentaje de uso. Ok, lo ejecutamos y vean que nos aparecen aquí entonces las etiquetas para los ejes. Podemos colocarle también un título a ese gráfico, entonces usamos plt.title y vamos a colocar acá lenguajes de programación más utilizados en el 2019. Y aquí tenemos pues el título, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver, la fuente se llamaba statista.com. Eso fue lo otro que me faltó corregir acá. Statista. Ok. Y aquí en el título pues ustedes le pueden agregar también la fuente, ¿verdad? Según statista.com. Y aquí tienen entonces ustedes un gráfico de barras creado en Python utilizando las librerías que hemos estado utilizando. Esta lista ustedes la pueden cambiar también perfectamente a un arreglo. Vean que el lenguaje yo lo puedo definir, ahorita está definido como una lista, pero yo lo puedo definir también como un np.array. Cambio pongo el paréntesis cuadrado, el paréntesis redondo, perdón, y otro paréntesis redondo al final, para que entonces tanto lenguaje como porcentajes como posición sean arreglos de Python. Entonces vean que se ejecuta exactamente igual, ¿verdad? Entonces no hay problema en el caso de que uno defina como listas
las etiquetas del eje X, ¿verdad? Lo que vamos a poner debajo de cada barra, o que uno lo defina como un arreglo de strings, ¿verdad? Dentro de la librería NumPy. Perfecto, entonces este es el primer gráfico que vamos a hacer, y ahora vamos a hacer uno muy similar pero con barras horizontales. Para crear entonces el gráfico de barras horizontales vamos a utilizar entonces los mismos datos que tenemos en este gráfico de barras verticales, pero vamos a ajustarlo a barras horizontales. Entonces voy a colocar aquí un título en Markdown que va a ser entonces gráfico de barras horizontales. Ok, lo voy a ejecutar para tener entonces ese título. En este gráfico en realidad vamos a utilizar casi que las mismas instrucciones que usamos para generar el gráfico de barras verticales. Lo único que no voy a copiar es la parte de instalación de librerías, porque eso ya vimos que solo lo hacemos una vez en el programa. Entonces voy a copiar estas instrucciones con control C y me las voy a traer para este otro segmento de código y lo voy a pegar con control V. Entonces lo único que voy a cambiar acá es evidentemente el comentario. Voy a colocar horizontales, y el cambio que se necesita primero es, en vez de poner solamente bar, sino que vamos a poner bar H para indicarle a la computadora que es un gráfico de barras horizontales. Y vamos a tener que hacer algunos otros cambios, pero vamos a ir haciéndolos uno por uno. Entonces vean que si yo ejecuto ahora el gráfico, me aparece en el eje Y, me aparece ahora el lenguaje de programación, y en el eje X me aparece ahora el porcentaje de uso. Sin embargo, vean que aquí hay unos problemas que aún tenemos que resolver. Estas etiquetas en realidad no las tenemos que dejar aquí en el eje X, sino que ahora van a estar en el eje Y. Entonces vean acá donde dice PLT-X-TICS, que era donde sustituíamos la posición por lenguajes. Ahora ya los lenguajes no están en X, sino que están en Y. Por lo tanto, tenemos que hacer el reemplazo de posición por las etiquetas lenguaje, que están en lenguajes. Tenemos que hacer esa sustitución en el eje Y. Entonces ya cambié aquí el eje Y y voy a ejecutarlo de nuevo para que ustedes lo vean. Entonces vean que ahora sí, ahora tenemos en el eje X a la posición o el lenguaje de programación, y tenemos en el eje X el porcentaje de uso. Pero vean que ahora las etiquetas de los ejes están también invertidas. Entonces vamos a cambiarlas. Esta ya no es la etiqueta para X, sino que es la etiqueta para Y, y esta no es la etiqueta para Y, sino que es la etiqueta para X. Entonces lo voy a ejecutar y ahora ya se invierten las cantidades. Este gráfico lo voy a mostrar en otro color, lo voy a mostrar digamos en rojo, para que se vea diferente. Entonces ahora vemos aquí que tenemos rojo, y este sería entonces el gráfico de barras horizontales. Ahora, se me había olvidado un detalle adicional que uno puede hacer en el gráfico de barras verticales. Bueno, en realidad en cualquiera de los dos. A veces tiene uno etiquetas demasiado largas que por más que uno estire el gráfico, el gráfico digamos no es lo suficientemente grande para que la etiqueta se vea bien. Entonces un truco que podemos usar es acá donde nosotros tenemos la función xtics, podemos agregarle un argumento adicional. Ese argumento se llama rotation, y le damos después del igual un ángulo en grados, que es el ángulo en el cual nosotros queremos rotar estas etiquetas. Entonces vean que si yo ejecuto este segmento de código nuevamente, las etiquetas ahora aparecen inclinadas 45 grados, y eso nos ayuda precisamente a tener etiquetas más largas alineadas acá de manera más favorable, y eso nos permite mostrarlas con mayor comodidad dentro del cuadro de gráfico. Este de acá
Podemos eventualmente también invertir las dimensiones del gráfico si nosotros quisiéramos, para que entonces ahora el eje X sea más corto y el eje Y sea más largo. Entonces podemos invertir las posiciones y obtendríamos este gráfico de acá. ¿Ok? Entonces vean que en realidad tenemos múltiples opciones. En este caso no va a ser necesario inclinar las etiquetas porque las etiquetas me están apareciendo pues horizontales. Entonces no hay problema. Entonces tenemos bastantes opciones para los gráficos que nosotros vamos a estar haciendo con barras. Y vamos a hacer entonces un tercer gráfico que va a ser un gráfico circular o de pastel para que ustedes vean también cómo lo podemos hacer en Python. De acuerdo, entonces vamos a comenzar con el gráfico circular que vamos a poner por acá. Entonces voy a poner un Markdown nuevamente y voy a poner aquí gráfico circular o de pastel. Listo. Para este gráfico vamos a utilizar los siguientes datos. Vamos a presentar un gráfico que va a mostrar como un pastel la distribución de superficie en kilómetros cuadrados de Costa Rica en relación con sus 7 provincias. Entonces, en un gráfico circular se supone que siempre existe la totalidad, ¿verdad? Que en este caso sería la superficie de todo el país, que es la suma de las superficies de las 7 provincias. Y aquí tenemos los datos en kilómetros cuadrados de cada una de las provincias en cuanto a superficie. Entonces simplemente vamos a pasarnos para Jupyter y vamos a crear entonces un par de arreglos para almacenar esos datos. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a creando los arreglos para la serie de datos. Normalmente en un gráfico circular nosotros tenemos una única serie de datos. Entonces voy a crear un arreglo que se va a llamar provincias y lo podemos crear como un arreglo en NumPy, un nparray, y recuerden que dentro de una única serie de paréntesis cuadrados vamos a incluir los nombres para las provincias. Entonces yo voy a poner San José, voy a poner Alajuela, luego vendría Cartago, de cuarta viene Heredia, la quinta es Guanacaste, la sexta provincia sería Punta Arenas y la séptima sería Limón. Ok, y ahí tenemos las provincias. Perfecto, nuestro arreglo. Ahora ocupamos crear un arreglo que va a ser el de superficies o superficie nada más, y va a ser también un nparray, y aquí adentro lo que vamos a colocar son las superficies en kilómetros cuadrados de cada una de las provincias en el mismo orden en el que las definimos en este primer arreglo. Entonces San José tiene 4.965.90 kilómetros cuadrados, Alajuela son 9.757.53, la que sigue Cartago serían 3.124.67, Heredia 2.656.98, ese es Heredia. Guanacaste son 10.140.71, Punta Arenas 11.265.69 y finalmente Limón serían 9.188.52 kilómetros cuadrados. Entonces ya ahí tenemos la superficie correspondiente a cada una de las provincias. Entonces ahora ya podemos
crear el gráfico. Gráfico circular. Entonces vean bien, vamos a utilizar la función plt.py, ¿verdad? Esa es la función que nos permite a nosotros crear un gráfico circular. Como les decía, los gráficos circulares asumen que todos estos datos forman una unidad. Es decir, la suma de todos esos datos nos da el 100% y esa es la superficie de todo Costa Rica. Entonces, la función py o plt.py lo único que recibe es las superficies. Vamos a ver. Superficies. Ok, vamos a ejecutarlo primero así, superficie, perdón, yo no le puse S acá, entonces no va S de este lado. Superficie. Vamos a ejecutar esta parte para que ustedes vean cómo se va creando el gráfico y cómo lo vamos a ir cambiando para agregarle otras cosas. Entonces, donde yo ejecuto con play, vean que me aparece el mismo texto que ya ustedes saben que lo podemos quitar con plt.show. Entre paréntesis no le damos ningún argumento. Y vean que aquí está el gráfico circular. ¿Ok? Le pueden cambiar el tamaño perfectamente si ustedes gustan con la misma instrucción que vimos arriba, plt.figure y figsize, ¿verdad? Ok. Pero vean que no tiene etiquetas, no tiene información y únicamente pues nos aparecen las diferentes secciones del gráfico. Entonces vamos a ir agregándole algunas cosas adicionales. Vamos a agregarle las etiquetas. Sería entonces label igual y le tenemos que dar entonces el arreglo donde están las etiquetas, que en este caso es el arreglo que tiene los nombres de las provincias. Ok, vean que se le coloca como un atributo label, ¿verdad? Ok, vamos a ver, me estoy equivocando aquí en algún lado. Provincias, me había equivocado al escribir la palabra, ¿verdad? Tienen que coincidir evidentemente para que funcione. Ahora tengo otro problema. Vamos a ver qué será. Ok, sí, es que es labels en plural. Ok, y ahora sí. Entonces vean que es labels y le damos igual el vector, el arreglo donde están las provincias. Entonces aquí ustedes tienen el gráfico circular, donde pues ya ustedes pueden ver que tanto Punta Arenas como Guanacaste son las provincias que tienen mayor extensión de territorio. ¿Qué más le podemos agregar a este gráfico? Podemos agregarle, quizás, vamos a ver si le podemos cambiar el tamaño del gráfico para hacerlo más grande. plt.figure y le ponemos figsize. Y los gráficos circulares normalmente ocupan un cuadro de gráfico que sea cuadrado, que tenga las mismas dimensiones. Entonces probemos con 12-12 a ver cómo nos queda el tamaño. Entonces vean que lo podemos hacer bien grande. Como el cuadro de gráfico ahora es bien grande y nos permite tener más espacio en cada una de las secciones, podríamos intentar colocar los valores del área de cada una de las provincias dentro de cada una de las secciones, a ver cómo nos queda. Vean esto entonces, le voy a agregar aquí un argumento adicional a la función plt.py que va a ser el siguiente: auto pst igual, y entre comillas le voy a poner porcentaje .2f y después un doble signo de porcentaje. Vamos a ver. Vean que en este caso lo que se me va a mostrar no es exactamente la superficie que nosotros indicamos dentro del vector o dentro del arreglo superficies,
sino que lo que nos aparece es el porcentaje que cada una de las provincias corresponde a la superficie total del país. Por ejemplo, Alajuela constituye el 19,09% de la superficie total del país. Guanacaste representa el 19,84%. Ven, entonces de esta forma podemos agregarle información adicional al gráfico. Voy a hacerlo un poco más pequeño, lo voy a hacer con 10 pulgadas a cada lado para que se vea mejor. Ustedes le pueden definir el tamaño que ustedes quieran con estas opciones, de tal manera que ustedes obtengan pues el gráfico que ustedes andan buscando. Ese es un detalle con el gráfico circular. Hay una característica adicional, y es que en algunos gráficos circulares uno quiere hacer énfasis con respecto a una de las secciones del gráfico, a una de los porcentajes. Entonces vamos a agregarle esa opción. Voy a poner aquí tupla para seleccionar una provincia. Es la provincia que nosotros queremos destacar en ese gráfico. Entonces la tupla se va a llamar selección. No le voy a poner tilde para que después no se me enrede con el resto de las variables. Y es una tupla, por lo tanto va entre paréntesis redondos, y yo selecciono con 0 y con 1. Con 0 las provincias que no voy a seleccionar, y con 1 la provincia que yo voy a seleccionar. Entonces vean que yo puedo colocar 0 para San José, 0 para Alajuela, 0 para Cartago, 0 para Heredia, 1 para Guanacaste, 0 para Punta Arenas y 0 para Limón. Voy a seleccionar nada más Guanacaste. Ok, entonces con esa tupla de selección yo puedo ir a la función py y le puedo agregar un parámetro adicional, que sería el parámetro explode, así como suena, y le doy como igual el vector de selección. ¿Qué le estoy indicando? Bueno, quiero destacar la sección que está marcada con 1 dentro del vector o dentro de la tupla que se llama selección. Entonces, donde yo lo ejecuto, vean que extraigo una de las secciones del gráfico, ¿verdad? Como para destacar pues que Guanacaste es la provincia que yo quiero destacar en este gráfico circular, y por lo tanto entonces es la provincia que yo selecciono con un 1. Me parece que uno puede seleccionar varias. Yo puedo poner Punta Arenas también en 1 para seleccionar entonces dos secciones de ese gráfico. ¿Lo ven? Lo que pasa es que ya cuando uno lo separa completamente, pues ya el gráfico pierde su forma. La idea es, digamos, seleccionar nada más uno, normalmente. Entonces vean que aquí estamos seleccionando Guanacaste en el gráfico circular que nosotros construimos con estos datos. Perfecto, entonces esto es con respecto al gráfico circular. Vamos ahora a ver un último ejemplo, que va a ser un gráfico de barras pero con varias series de datos, que eso también es muy importante que nosotros conozcamos y que nosotros sepamos crear en Python para así mostrar nuestros datos de mejor manera. Ok, vamos a hacer entonces el cuarto gráfico de esta práctica, que va a ser un gráfico que va a tener varias series de datos. Ok, va a ser un gráfico de barras. Entonces voy a colocar aquí un título de Markdown, se va a llamar gráfico de barras con varias series de datos. Ok, entonces vamos a crear primero los datos. Los datos para este ejemplo van a ser las notas de 4 estudiantes en 3 diferentes exámenes parciales, y luego vamos a tener que calcular también el promedio de cada estudiante en las tres pruebas, pero básicamente los datos van a ser estos.
Entonces vean que cada estudiante va a tener asociado no un único valor, sino en este caso 4 valores. Por lo tanto, vamos a tener varias series de datos. Vamos a tener para cada estudiante las notas en el parcial 1, en el parcial 2, en el parcial 3 y el promedio de sus exámenes como una serie de datos diferentes. Ok, entonces esos datos los vamos a representar con una matriz, evidentemente. Ahora vamos a tener un arreglo de 2 dimensiones. Entonces vamos a creando la matriz con los datos. Ok, entonces vamos a crear una matriz que va a tener, que se va a llamar notas y va a ser np.array, va a ser un arreglo de 2 dimensiones en este caso, y cada fila va a representar un estudiante, ¿verdad? Entonces vamos a tener para el primer estudiante la primera nota es 95, después un 80, después un 88. Para el segundo estudiante sus notas son 90, 96, 92. Ok. El tercer estudiante tiene notas 84, 92, 93. Y el cuarto estudiante tiene notas 88, 94, 92. Ok, ese sería el arreglo de datos o de notas. Vamos a crear un vector con los nombres de los estudiantes. Ok, voy a poner aquí nombres y ese va a ser también un np-array, y entre paréntesis vamos a colocar aquí los nombres de los estudiantes. El primer estudiante se llama Alberto, la segunda estudiante se llama Luisa, el tercer estudiante se llama Jorge y la cuarta estudiante se llama Adriana. Perfecto, entonces ya tenemos los nombres y tenemos las notas asociadas con cada uno de ellos. Perfecto. Vamos a calcular los promedios para cada estudiante, calculando un vector con el promedio de las notas de cada estudiante. Y ese vector se va a llamar promedio. Y el promedio lo vamos a calcular nosotros con las funciones que ya hemos visto de la librería NumPy, ¿verdad? Con los métodos. Yo puedo calcular esos promedios calculando notas.min, que es una función de NumPy, y le vamos a dar la dirección con axis. Como yo quiero calcular los promedios en relación con las filas de mi estructura, voy a tener que utilizar el axis 1. Si yo pongo axis 0, me calcularía los promedios a partir de las columnas, es decir, me calcularía los promedios de cada prueba individualmente. Entonces, primero, para ver que el cálculo del promedio me esté funcionando bien, vamos a hacer un print de promedio, nada más para ver qué es lo que estamos obteniendo en este vector. Entonces voy a ejecutar esta parte y vean que me aparece un error. Tengo un error acá. Así, como es una matriz, tengo que encerrar todas las filas dentro de paréntesis cuadrados, porque si no me va a dar este error que ustedes están viendo acá. Ahora tengo otro error, así claro, puse print y era print, así. Perfecto, entonces vean que ahora tengo un vector promedio que tiene 4 notas, porque es una nota promedio para cada uno de los estudiantes, ¿verdad? En realidad
sería el vector promedio. Entonces ya estamos creando bien la matriz de notas, estamos creando bien la matriz del vector de nombres y ya tenemos el vector promedio. Ok, entonces ya podemos empezar a construir el gráfico. Entonces voy a borrar esa última instrucción y vamos a poner aquí construyendo el gráfico de barras verticales. Ok, y vamos a crear primero con plt.figure un cuadro de gráfico con un cierto tamaño, digamos figure size. Vamos a ponerle, digamos, un tamaño de 10 pulgadas en el eje X y digamos 5 pulgadas en el eje Y. De acuerdo, entonces lo primero que vamos a hacer acá, ya ahora que tenemos el cuadro de gráfico definido, es que vamos a definir acá arriba, se me había olvidado, un vector para las posiciones. Definiendo vector de posición. Ok, a ese vector le vamos a llamar posición. Y va a tener entonces 4 elementos porque vamos a tener que graficar las notas de los 4 estudiantes. Son 4 estudiantes, ocupamos 4 posiciones. Entonces ese va a ser un NP array. Bueno, podemos definirlo como arrange. Y va a ser un vector que va a tener la misma longitud que la matriz notas, es decir, la misma cantidad de filas que la matriz de notas, que en este caso tiene 4 filas. Entonces posición va a ser un arreglo que va a ir desde 0 hasta 3, ¿verdad? 0, 1, 2, 3 con 4 elementos. Y ahora que tenemos posición, ya podemos entonces trazar la primera serie de datos en el gráfico. Entonces para eso vamos a usar plt.bar. ¿Y qué es lo que le vamos a dar como argumento? En primer lugar vamos a darle posición más 0, más 0.00, digamos. Ya ustedes van a ver qué es lo que vamos a controlar con esta posición. Luego tenemos que darle los datos de la primera columna, es decir, los datos del primer parcial para los 4 estudiantes, ¿verdad? Eso lo vamos a utilizar con la notación de índices que nosotros ya vimos en clase. Entonces vamos a tomar de notas todas las columnas, perdón, todas las filas de la columna 0, de la primera columna. Esos van a ser los datos que vamos a mostrar en la primera serie. Ok, aquí mismo voy a aprovechar para definir color. Voy a definir esa columna en color azul y le voy a dar un ancho a esa columna de, digamos, 0.2 pulgadas. Ok, entonces vean, vamos a graficar esta primera serie para que ustedes la vean y para que vean cómo vamos a ir controlando las demás. Voy a ejecutar acá y vean que aquí el gráfico ya me aparece posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. Ok, esas son las etiquetas que nosotros definimos hace un momento. De acuerdo, entonces ahora lo que vamos a ir haciendo es agregando las demás series a la par de estas barras que ya tenemos aquí, para entonces poderlas ir mostrando una por una. Voy a agregarle otra serie a ese gráfico, entonces hacemos plt.bar y graficamos en ese mismo cuadro y ahora sería posición más cuánto. La segunda barra yo quiero que me aparezca al lado de la primera barra. La primera barra tenía una anchura de 0.2, entonces ahora le voy a sumar 0.2 a la primera barra y voy a desplegar todas las notas de la columna 1, ¿ok? Y las voy a desplegar en otro color.
digamos en color rojo. Entonces pongo R y también le doy un ancho a esa barra con width de 0.2, porque entonces la barra va a medir el mismo ancho que la primera barra, solo que va a estar en color rojo y va a tomar las notas de la segunda columna, es decir, de cada estudiante, pero de la segunda columna. Ok, entonces debería mostrarnos 4 notas a la par de estas que ya tenemos aquí. Entonces donde yo lo ejecuto, vean que aquí ya se me muestra la segunda barra. Ok, en esto hay que tener cuidado y hay que hacer muchos tanteos, ¿verdad? Si ustedes quieren barras más gruesas, tienen que ajustar aquí la posición más el desplazamiento hacia la derecha para cada una de las barras. Muy importante tener en cuenta los datos que ustedes van a ir mostrando por cada instrucción. Vamos a mostrar la tercera serie con plot.var y ahora sería posición más cuánto. En realidad tengo, ya coloqué una segunda barra de 0.2 pulgadas, digamos, de ancho. Por lo tanto, ahora tendría que mostrar la siguiente sumándole 0.4, ¿verdad? Y las notas que yo voy a mostrar ahí son las notas del tercer parcial, es decir, de notas todas las filas, pero de la tercera columna. Ven aquí, ¿verdad? Vamos por el 88, el 92, el 93 y el 92. ¿En qué color las vamos a mostrar? Bueno, digamos que las vamos a mostrar en verde, con G. Y a esa barra también le vamos a dar un ancho con width. Recuerden que width indica ancho de 0.2. Todas las barras van a ser del mismo ancho en este gráfico. Entonces voy a ejecutar esta parte. Vamos a ver qué pasó aquí. Así, claro, cometí un error. No, la tercera columna de la matriz no es el índice 3. Recuerden que las filas o las columnas en este caso se enumeran a partir de 0, 0, 1, 2. La última columna de la matriz es en realidad la columna 2. Vean que aquí me está diciendo que el 3 está fuera del rango de la matriz. Entonces no, esos datos no existen. Ahora lo ejecuto y ahora sí se ven bien. Entonces ven que ya aquí tengo 3 columnas para las 3 notas. La idea es mostrar aquí mismo también el promedio de cada estudiante, como una cuarta serie. Entonces la mostramos igual, plt.var, la mostraríamos en posición más, sería ahora 0.6. Bueno, podemos quitarle todos los ceros acá porque en realidad estos ceros están sobrando. 0.6, ¿verdad? Porque entonces son 4 barras, bueno, son 3 barras las que ya hemos mostrado. Entonces cada barra es de 0.2 pulgadas de ancho. Entonces la cuarta barra va a empezar en este borde de aquí de la verde, que es a 0.6 a partir de la posición central. Ok, y ahora vamos a colocar aquí ya no notas, porque ya completamos todo el despliegue de las notas, sino que lo que vamos a mostrar es lo que tiene el vector promedio, que es el que tiene los promedios de todos los estudiantes. Promedio. Y lo vamos a mostrar en color, digamos, en un color cian, ¿verdad? Que sería la C. Y le vamos a dar un ancho también de 0.2. Ok. Y entonces ya donde graficamos nos aparecen las 4 series en el gráfico de barras para los 4 estudiantes. Ahora lo que tenemos que hacer es darle un poco más de formato a este gráfico, porque vean que los tics en el eje X no nos coinciden exactamente con los 4 estudiantes que nosotros tenemos. Entonces vamos a tener que hacer un reajuste de esos tics.
y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a poner aquí ajustando los tics del eje X para que coincidan con el número de estudiantes. Ok, entonces vamos a usar la función plt.xtics que habíamos visto antes, y aquí es donde tenemos que hacer un tanteo. Tenemos que mover esta seña de acá un poco más hacia el centro de cada barra, para que entonces cada tic me aparezca más o menos en el centro de cada uno de los 4 grupos de barras, y eso tenemos que hacerlo casi siempre pues a tanteo. Yo voy a utilizar entonces posición, luego lo cambio para que ustedes vean. Voy a utilizar posición primero, más, digamos, 0.2. Voy a empezar probando con 0.2 para ver cómo se me ajusta. Entonces vean que ya ahora me aparecen 4 tics nada más, porque en posición solo hay 4 elementos, y ahora ya estamos moviendo la seña o la marca un poco más hacia la derecha, pero vean que todavía no hemos llegado al centro, por lo tanto no todos me aparecen en la misma posición, en el mismo centro. Y vean que me está apareciendo este texto, que yo entonces voy a eliminar con plt.show y nada entre los paréntesis. Voy a aumentar un poco, digamos a 0.25 pulgadas, a ver si ya me ubico en el medio de las dos barras de la primera serie. Vean que ya estoy bastante cerca, pero todavía no he llegado. Voy a intentar con punto 3. Ok, bueno, pareciera que ya estamos casi en el centro, pero vean que la tercera se desvía todavía un poco. Quiere decir que la primera todavía está un poquito desviada. Voy a usarlo en punto 29. Y bueno, pareciera que ahora sí ya tenemos los tics, digamos las señas o las marcas en el eje X más o menos alineadas en el medio de cada grupo de 4 barras, que es, digamos, en el medio de cada estudiante. Lo que pasa es que yo no quiero que me aparezca un número, yo quiero que me aparezca el nombre de mi estudiante, ¿verdad? Del estudiante que tenemos en este arreglo. Entonces, acá en xtics le vamos a poner también el nombre del arreglo que tiene los nombres de los estudiantes, que se llama nombres. Entonces, en cada una de estas posiciones, en vez de colocar un número, va a colocar el nombre de uno de los estudiantes que están en este orden de acá. Entonces vean que cuando ya lo corremos de nuevo nos aparece el nombre de los estudiantes. Perfecto. Ahora, ¿qué más podemos hacer aquí? Bueno, podemos colocarle un título al gráfico, podemos colocarle una etiqueta al eje Y, una etiqueta al eje X. Podemos utilizar plt.x label y entre comillas ponemos nombre del estudiante o nombre de la persona estudiante. Luego en glabel ponemos nota obtenida. Ok, entonces vean que ya aquí tengo las etiquetas colocadas. Vamos a ponerle un título al gráfico también. Y en el título vamos a colocar notas obtenidas y promedio notas obtenidas y promedio, o digamos, para que sea general, podemos ponerle calificaciones en el curso
digamos de arte. Ese es el título, por decir algo. Estas notas son, digamos, en evaluaciones de un curso de arte. Ahora, el asunto es que si alguien lee este gráfico no sabe qué es cada barra. Nosotros sabemos que la barra azul es el primer parcial, la barra roja es el segundo parcial, la barra verde es el tercer parcial y la barra cian, en este caso, es el promedio. Entonces vamos a agregarle una leyenda. Como tenemos 4 series, podemos colocar una lista aquí con 4 elementos, que sería entonces parcial 1, luego parcial 2, luego pondríamos parcial 3 y finalmente pondríamos promedio. Ok, la computadora ya sabe que aquí lo que tenemos son 4 series, por lo tanto nos va a ajustar los colores para cada una de las series. Entonces vamos a ejecutarlo para ver qué pasa y vean que aquí lo tenemos. Ok, color azul para la primera serie, color rojo la segunda, color verde la tercera y color cian la cuarta. El único detalle que queda acá es que, si ustedes notarán, la leyenda nos está apareciendo como encima de las notas de Adriana. Entonces la persona que quiera ver el promedio o la nota del tercer parcial se va a dar cuenta que la leyenda le está tapando. Entonces la idea sería pasar la leyenda como para otra parte donde no estorbe tanto la definición de los valores. Entonces vean que aquí podemos colocar un argumento adicional que se llama loc, que viene de localización. Y resulta que uno puede, o están enumeradas las esquinas del gráfico. Por defecto la leyenda se muestra en la esquina 1 en este gráfico. Está en la esquina 1, esquina 2, esquina 3 y esquina 4. Yo podría, digamos, pasar la leyenda a la esquina 4, donde no me va a estorbar tanto. Entonces ejecuto de nuevo el gráfico y vean que ahora la leyenda me aparece aquí abajo. Perfecto, entonces ya aquí tienen ustedes un gráfico con 4 series de datos, un gráfico de barras verticales con 4 series de datos. Y esos datos están en una matriz, en una parte, y en un vector otra parte. Entonces este es como el gráfico más complejo que vamos a hacer hoy. Pero vean qué interesante cómo queda la información de presentable, ¿verdad? Y ahora la persona que vea estos datos entiende y comprende mucho mejor la información que si nos la hubiéramos presentado en una tabla como esta que tenemos acá. En este caso la información se ve mucho mejor en un gráfico y se ve mucho más clara, más ordenada. Entonces aquí tienen ustedes 4 ejemplos bien interesantes de cómo utilizar estas librerías para presentar resultados, presentar información. Perfecto, entonces vamos a dejar la clase de práctica hasta acá y nos veríamos en un próximo video. Si ustedes tienen dudas o consultas, por favor me contactan y con todo gusto las atendemos. Recuerden cambiarle el nombre al cuaderno, ¿verdad? Para que quede guardado con otro nombre, que sería entonces cuaderno 11. Ok, entonces ya lo tenemos como cuaderno 11 y entonces nos veríamos en un siguiente video. Muchas gracias.